Cónchale, qué bueno. Ahí Ajá, ahora sí. Buenas noches. estamos. Estoy un poquito preocupada porque tenía dando vuelticas esto como un minuto. Pero nada, feliz noche y qué chévere que ya estamos por aquí conectadas 7 personas. Me encanta esta receptividad en esta hora que para mí es inusual, pero valía tanto, tanto, tanto el esfuerzo que de verdad me importó muchísimo. No me importó cambiar la hora, que usualmente lo hago a la 1 de la tarde, este té, porque yo soy la primera ávida de esta información, de recibir de Shari, que es una gran amiga del emprendimiento, pues nada, y una apasionada también, y como yo, y como tú, que estás aquí, adicto al aprendizaje. este, pues nada, aquí estamos para contarte todo este tema de esto de los podcasts, que es algo que ha venido como, yo creo que ya tenía un tiempito, pero Shari es quien va a poder echarnos mejor ese cuento. Aún así, sobre todo en América Latina y especialmente en Venezuela, que es de donde nosotras dos somos, aunque Shari vive en Estados Unidos, me parece que ha tomado mucho más auge en los últimos tiempos, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que hay realmente detrás de todo esto, detrás de alguien que, como Shari do Patrocinio, que está hoy acompañándonos a tomar este delicioso té, un tecito o un café o tu bebida favorita, va a contarnos cómo ella comenzó a materializar ese sueño de hacer algo que realmente la apasionara. Y yo no quiero hacer más largo esto, quiero que Shari misma comience ya. Ella, que es venezolana, mamá, apasionada, emprendedora, comunicadora social y migraste hace, 6 años. hola Melina, está por ahí gritando, migraste hace 6 años para allá, para Estados Unidos. Entonces, bueno, Shari, créanme que tiene, como muchos de nosotros, una historia muy bonita probablemente que contarnos. Entonces, hoy va a venir a compartir eso con nosotros. Ay, Dios mío. Estos son también los gajes de emprender con bebé. Parte de la historia. Así que sin más, pues bienvenida, Shari. Gracias, Dani. Con esa bienvenida no me siento más que en casa. Bienvenidos a todos los que están aquí acompañándonos esta noche. Yo quiero arrancar esta sesión con dos cosas súper importantes para mí. La primera, agradecerte, Dani, por la oportunidad de venir a echar mi cuento y a ustedes por venir a escucharme. De verdad, lo agradezco mucho, lo valoro. Y bueno, lo segundo que quisiera hacer, si me permiten, hace poquito me enseñaron a intencionar el café, mejor dicho, el café de la mañana. Era mirar tu taza todas las mañanas y comentarle cuál es la energía que tú quieres que te envuelva ese día. Yo voy a intencionar este té y los invito a que intencionen lo que sea que ustedes tengan en su tacita, en su vasito, y lo intencionemos. ¿Qué esperamos nosotros de esta sesión? ¿Qué energía queremos que fluya en este momento? Yo quiero intencionar mi té para ustedes, compartirlo de una manera positiva, donde fluya el conocimiento y pasemos un rato agradable. Salud. Salud, qué bonito eso. No conocía como ese mini ritual. Me encanta. Me encantó desde las mañanas, cada vez que puedo, que no ando corriendo también, agarro mi tacita de café y lo intenciono. Entonces, bueno, Qué chicos, chévere. vamos a empezar por acá con la presentación. Ya la ven, ¿la pueden ver? Sí, ahí la vemos perfecto. Ok, los que puedan en el chat me van comentando cómo ven la presentación, si la presentación, si la ven sin problema, y vamos comentando. Y también pueden saludar por aquí para ver, porque por aquí, por ejemplo, le doy la bienvenida a Shakira, que está siempre, es una de las primeras chicharrones, como le decimos aquí en Venezuela, que siempre se conecta a los lives. Así que nada, buenísimo que estés aquí. También Celis, bienvenido, qué chévere tenerte por acá. Oglimar Mercedes Indriago dice que se ve perfecto. Y Sandra Buenísimo. también dice que lo puede ver muy bien. Muchas gracias por estar conectados acá. Y también para que Shari sepa, pueden ir contando de qué país se están conectando. Eso es importante para saber desde dónde nos están escuchando y bueno, también ir evaluando cómo van esas ideas de podcast. ¿Ok?
Bueno, vamos a dar inicio al webinar Diseña y lanza tu podcast. Bueno, porque tu voz es valiosa, la voz de todos es valiosa y por qué no dejar que nos escuchen, ¿ok? Vamos a agregar un poquito más de lo que ya adelantó Dani. Yo soy Sharido Patrocinio. Yo nací y crecí en un lugar hermoso llamado Venezuela y me gradué como comunicadora social, periodista en la Universidad Católica Andrés Bello. Luego hice un posgrado en mercadeo para empresa y bueno, trabajé en medios de comunicación como el Diario 2001, Tal Cual. Trabajé también en RCTV. Si se quiere, fue el último trabajo ligado al periodismo que tuve. Y hace 6 años migré a los Estados Unidos. Me desligué de todo ese mundo del periodismo porque, como muchos de ustedes sabrán, y ya iremos leyendo en el chat desde donde nos escuchan, migrar y enfrentarse a una nueva realidad en otro país conlleva a veces guardar los sueños, las pasiones a un ladito y quedarnos con lo que toca. El oficio, aprender aprender de todo. Yo incursioné como niñera, como cajera, como teleoperadora, trabajé en una bodeguita, hice muchas cosas y siempre tenía una nostalgia en mí que era no estar haciendo lo que amaba, no era el periodismo, no tenía ese roce con mis colegas con los que conversábamos, hablábamos de distintos temas y esa emoción de ir a buscar la noticia, de entrevistar, preguntarle a alguien acerca de algún tema, eso lo fui dejando a un lado. Siempre lo digo, era como un luto profesional. Pero bueno, saliendo al paso siempre. Y producto de esa nostalgia, de ese sentimiento, digo, quiero hacer algo, quiero conectarme con el periodismo, quiero hacer lo que yo era, quiero volver a eso que tanto me apasiona. Y es allí donde nace mi podcast, Hablando con Charito. Y demás está decirles que lo que yo voy a hablar de aquí en adelante es producto de mi experiencia, de cómo yo lo hice. No tengo duda y estoy segura, hay muchas maneras de hacerlo, pero el podcast que yo creé, lo creé de la siguiente manera y es lo que les voy a explicar a continuación. El contenido. ¿Qué vamos a ver? En la fase 1 vamos a explorar, vamos a acercarnos un poco a lo que es el podcasting, vamos a identificar el tema que queremos desarrollar, por qué, para qué y cómo de nuestro proyecto. En la fase 2 nos vamos a ir a diseñar. En esta fase vamos a hablar de la definición o vamos a acercarnos a la estructura de un podcast y vamos a buscar o a yo proponerles una manera de escoger el nombre del podcast que quieren desarrollar. Aunque aquí Sandra, ya en la sala que nos acompaña hoy, ya tiene su podcast, ella hacen un podcast buenísimo, Poderosamente, es un podcast dedicado a la mente del ser humano, cómo funciona y bueno, ya ella tiene un tema, ya ella se atrevió, dio el paso y agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy porque nos puede también brindar mucha información al respecto. Y en la fase 3 vamos a hablar de cómo se graba o cómo lo hago yo y cómo publicamos eso, cómo hacemos para que ese audio llegue a todas esas plataformas de podcast y nos puedan escuchar. Entonces, vamos a ello, comenzamos con la fase 1, vamos a explorar qué es un podcast. Un podcast es una publicación digital en audio o en video que se puede descargar de internet. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno dice podcast, la gente dice, ¿qué es eso? Y uno lo resume en, es como radio por internet. Ya, uno no entra en mucho detalle. De hecho, cuando he querido presentarme y digo, no, ¿qué es podcast? ¿Qué es podcaster? Me cuesta que me entiendan, sobre todo a personas que no están tan contemporáneas con nosotros. Tengo que irme un poquito más atrás y decirle, bueno, imagínate que es radio por internet. Ah, bueno, pero ¿qué día van a pasar el programa? No, ese audio está disponible siempre, se puede escuchar cuando tú quieras y lo puedes escuchar desde tu celular, desde la tableta, a través de plataformas como iTunes, Spotify,
Google Podcast, Apple Podcast, por darles una idea de alguna de las plataformas. ¿De dónde viene ese término? Más o menos viene en el 2004, cuando se unen dos palabritas, iPod, que era el reproductor, que es el reproductor de música de Apple, y la palabra broadcasting, que es radiodifusión en inglés. El auge de los podcasts, como dice Dani al principio, ha tenido mayor auge, por así decirlo, a partir de abril de este año, del 2020, ya tenemos prácticamente 1 millón de podcasts con más o menos 30 millones de episodios disponibles, ¿no? Entonces, ha tenido mucho auge esta herramienta del podcast. Por darles un ejemplo, Mercado Libre estrenó hace poco, hace un mes, un podcast donde recogen información de estas personalidades importantes que han logrado reinventarse y han logrado llevar a cabo sus ideas. Para que tengan una idea, ya en las compañías están evaluando un departamento de podcasting, que cada compañía tenga un departamento donde puedan realizar y hacer un podcast para, bueno, dar a conocer el contenido y la naturaleza, la filosofía de la compañía. Para que tengan una idea de lo importante que ha sido el auge de los podcasts. ¿Ok? En España es donde se escucha, de los países europeos, es donde se escucha la mayor audiencia está en España. Donde se escucha el mayor número de podcasts es en España. ¿Ok? Tenemos en Estados Unidos, más o menos, 1/3 de la población escucha podcasts una vez al mes. ¿Ok? Entonces, esto se ha vuelto una herramienta bastante importante para la planificación de contenido de personas independientes como nosotros y también de compañías. Están apostando a ello. ¿Qué necesitamos para grabar un podcast? Yo lo hago desde el programa Audacity. Desde allí yo grabo y edito mis audios. Esto es un programa de descarga gratuita. Lo consiguen en internet. ¿Ok? Algunos de ustedes, de los que está acá, conoce este programa. Shari, disculpa, una pregunta. Bueno, primero, discúlpame que te interrumpa, pero es que me pareció demasiado interesante el tema nunca lo había escuchado, el hecho de que están las compañías evaluando y en algunos casos ya habrán creado departamentos internos de podcast. Me parece súper interesante porque es como cuando en empresas grandes tienen de pronto periódicos corporativos, ¿no? O boletines internos, ¿verdad? Me parece que es una oportunidad increíble de generar una cultura organizacional interna de la empresa. Bueno, déjame decirte que no solo, imagínate lo que dices del boletín interno. El Washington Post tiene un podcast de noticias donde dan un resumen de las noticias más relevantes del día. Entonces, es un podcast que no dura los episodios más de 20 minutos y lo hacen 3 personas que están, uno en España, uno en Estados Unidos y 2 aquí en Estados Unidos. Y lo hacen como que lo que usted debe saber, lo más relevante de las noticias que usted debe saber el día de hoy. O sea, un periódico tiene un podcast para darte una idea de la importancia que están tomando los podcasts hoy en día. No, está genial, porque además me parece un medio de comunicación como muy versátil. No solamente puedes escucharlo, que obviamente esto es súper funcional para toda la dinámica de que actualmente las personas usualmente estamos haciendo como que muchas cosas al mismo tiempo. Así es. Multitasking, ¿no? Que a veces no es como muy recomendable el multitasking, pero yo te digo algo. Particularmente, por ejemplo, me gusta concentrarme mucho cuando estoy haciendo algún trabajo en el que requiero pensar, especialmente la parte de la estrategia digital, pero hay otras oportunidades en las que estoy haciendo un trabajo como un poco más táctico y quiero de pronto tener algo de fondo. Y me parece demasiado valioso la oportunidad de poder estar aprendiendo al mismo tiempo que estoy haciendo cualquier cosa, matando tiempo. Me parece maravilloso y súper interesante. No sabía eso de las empresas. Estaba demasiado segura de que en este podcast, de que en este te iba a aprender muchas cosas. Bueno, fíjate, yo recién, y eso que soy podcaster lover, porque ando pescando un
podcast, siempre ando buscando información y me recomiendan uno y de uno me salto al otro porque me gusta de verdad aprender y créeme que de todo lo que uno escucha en los otros podcasts aprendes, siempre aprendes algo. Yo hasta hace poco dije, quiero leerme un libro, pero los libros, el último libro que me compré, que lo tengo en mi mesita de noche, no he podido tomarlo y como tal como quiero, porque no tengo el tiempo. Y dije, pero ya va, yo que soy podcaster, ¿por qué no me busco audiolibros? Y me busqué el podcast, se llama Audiolibros, tal cual. Y me he leído, en esta semana me he leído como 3 libros. De leído, escuchado. Voy a anotar eso de una vez. Es excelente. Aun cuando ya yo voy para un año con mi proyecto, todavía sigo aprendiendo y descubriendo cosas que me encantan. Se llama Audiolibro y ahí consigues, bueno, ya tú vas a ver que cuando ingreses allí, ese podcast te va a llevar a muchos relacionados. Eso es lo que yo necesito en mi vida. Sí, porque yo amo leer, pero evidentemente, y yo antes, cuando tenía otra rutina, cuando no tenía a Paula Melina, que por ser bebé pequeña, pues me demanda más tiempo, yo leía mucho, pero pues ya no, desde que manejo, porque desde que tengo carro y manejo, difícil leer, porque antes leía como que cuando estaba en el transporte público. Desde que manejo y menos desde que tengo bebé, la verdad es que no me cuesta tomarme el tiempo para leer. Yo sería feliz escuchando, así que créeme que cerrando este podcast, yo estoy empeñada en el podcast, cerrando este té, me voy a buscar. Y cuéntame, por aquí están comentando, fíjate, Shari, en el chat. Estoy leyendo. Celis comenta, ¿estás leyendo? Celis comenta que, Celis dice, soy consumidor de podcast desde hace años y el formato solo audio es genial para cuando uno anda haciendo actividades más automáticas, lo que les decía, ¿no? Como cocinar, manejar, caminar o haciendo ejercicio. Olguimar dice, excelente, me encanta leer, pero no tengo tiempo, lo mismo que me pasa a mí. Así que he descargado por YouTube varios audiolibros, genial. Fíjense, les cuento rápido, ahora actualmente yo me dedico a trabajar como agentes de seguros para carros en una compañía. Y básicamente el trabajo es estar frente a mi computadora, estoy trabajando ahora desde casa, y es estar frente a la computadora revisando las pólizas. Algo muy mecánico, reviso pólizas, veo que todo está igual, pero no soporto el silencio. De hecho, mi podcast surge yo en la oficina con mis audífonos y escuchando muchos podcasts, agarrando tips y recomendaciones y en hojas por delante y por detrás escribiendo, gabarateando lo que yo quería hacer con mi podcast. Y de allí es donde sale mi estructura, mi nombre, todo salió en esas horas que yo me ponía a escuchar, iba anotando, iba trabajando. Y ahora que estoy en esto del audiolibro, voy trabajando mis pólizas y voy escuchando. Me leí el Principito, por ejemplo, que me lo había leído y quería repetirlo. Lo leí. Me terminé el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. O sea, este libro es maravilloso. Es maravilloso. Y entonces hay cosas que uno va rescatando y uno va descubriendo, conectándose con esta nueva realidad, que son los podcasts muy bien, como dice Olimar, como dice Celis, son herramientas muy valiosas para aprovechar el tiempo y bueno, de la mejor manera. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para crear ese podcast maravilloso que los demás puedan escuchar mientras están haciendo cualquier otra cosa, cualquier otra actividad? El programa Audacity. Ese programa se descarga gratuitamente desde internet para para Mac como para Microsoft. No hay limitante en ese aspecto, en todos los sistemas operativos lo tienen. Y, Shari, disculpa, ¿y esto nada más se puede usar en la computadora o también puedo editarlo desde el celular? Este programa que yo uso, Audacity, es desde la computadora. Yo lo trabajo desde la computadora. Desde el celular no tiene formato para celular porque no lo vas a poder manejar de la manera como manejas una aplicación. No, es un programa. Sí, además que hay aplicaciones que incluso, por ejemplo, Canva, que es de diseño, no de audio, pero tiene para ambas versiones, tanto en móvil como para la computadora, pero la versión móvil no te da tantas opciones como la de la computadora, así que imagino que evidentemente debe ser algo similar, ¿no? Esto es para computadora como tal, en cualquiera de los sistemas operativos, porque es más que todo para editar,
grabar audio y bueno, se trabaja con mayor complejidad que hacerlo desde el celular. ¿Qué necesitamos también? Un micrófono. Aquí ustedes sabrán, hay gran variedad de micrófonos en internet, hay muchísimos de todas las marcas, todos los precios y todos los tamaños. En este caso, yo manejo específicamente este que les estoy colocando aquí en la presentación, es este que pueden ver por acá, no sé si la luz me permita que verlo, es marca Fifine, ¿ok? Y lo compré con un puerto USB que conecto a mi computadora y no me costó más de $30 en internet. A lo mejor ahorita está un poquito más, pero no me costó hace un año más de $30. Shari, ¿y se puede utilizar un micrófono de ovalita, los chiquiticos, que son de la solapa? Puedes usarlo, pero cuando yo busqué en internet para grabar con Audacity, yo lo necesitaba conectar a la computadora directamente. Y encontré que la mejor opción dentro de las recomendaciones que daban los expertos era el puerto USB. Crea menos interferencia, crea menos ruido. Y algo aquí que les comento y como anécdota, siempre cerciórense de que el micrófono está conectado al computador antes de que ustedes prendan la computadora. Porque por lo menos en mi máquina, cuando yo conecto el micrófono después de encendida la computadora y abro el programa Audacity, no me lo reconoce. No lo veo entre el dispositivo. Cuando entras al programa, te dice, vas a grabar la entrada desde el micrófono. No me aparece. Tengo que conectarlo antes de prender la computadora. Y en mi caso, tuve que configurarlo en los controles internos de la computadora, ir a la parte de micrófonos, de donde se controla el volumen y toda esta parte de los parlantes de la computadora, conectar el micrófono y seleccionar, configurarlo, por así decirlo. Que no les pase como a mí, que yo pensaba que yo conectaba mi micrófono y ya, y me lancé los primeros 5 episodios de mi podcast y yo juraba que yo estaba hablando desde el micrófono. Desde el micrófono. O sea que como que no tiene que estar conectado antes de que inicies el programa para que lo reconozca. Sí, pero no solo eso, tiene que estar configurado en tu computadora. A lo mejor la computadora de ustedes cuando lo conectan lo configura por sí solo. El mío no. El mío yo tuve que configurarlo, pero yo no lo sabía. Eso es en el camino uno va aprendiendo muchísimas cosas. No quieran arrancar con todo ya listo o con todo ya perfecto, configurado. Siempre vamos a cometer errores y de eso vamos a aprender. Yo los primeros 5 episodios de mi podcast, juraba que lo estaba grabando con el micrófono y no, era el audio de mi computadora. Que a Dios gracias recibía muy bien mi voz, no tenía mayor problema, sí. Pero me di cuenta un día que le bajé el volumen a mi micrófono y hablé y me siguió grabando. Y yo dije, ya va, aquí está pasando algo. Mi micrófono no está configurado de la mejor manera y me busqué en internet cómo configurar el micrófono en la computadora y logré hacerlo sin ningún tipo de problema. Es muy sencillo, son 2 clics que hay que dar y ya. Y bueno, es importante tener el micrófono bien configurado y conectado por lo menos antes de prender la computadora. En mi computadora funciona así, ¿ok? Los audífonos. Pregunta Shakira, disculpa Shari, si se puede grabar el podcast solamente con la computadora para empezar. Sí, Shakira, a mí me pasó, no lo conecté, no sabía cómo configurarlo y juraba que yo estaba grabando desde mi micrófono y no lo estaba grabando. Y resulta que todo el audio que recogí, lo recogí con el micrófono interno de mi laptop y fue buenísimo. Se oía, súper bien, súper bien. Entonces, es decir, que la recomendación del micrófono sería como para optimizar el sonido, pues. Si quieres optimizar el sonido y quieres darle un toque más profesional a tu podcast, puedes utilizar el micrófono. Si no lo tienes, no importa. El sonido de tu laptop debe recogerlo muy bien. Y les estoy hablando que mi laptop no es de último modelo. Mi laptop tiene 10 años.
y me recogió perfectamente el sonido Ok. con el micrófono interno de mi computadora. Ok, mira, por aquí está diciendo Sandra, súper la sugerencia. En mi Ajá. caso, yo sí conecté el micro y se reconoció, pero me parece genial que lo aclares porque quizá uno sufre con esas cosas sin entender por qué. Oye, eso sí, a Yo veces suele sufrí. ser algo, un detallito, una cosita y uno no tiene idea por qué, o uno ni se da cuenta, como te pasó a ti, ¿no, Shari? Que viniste a ver fue bueno, por casualidad, que no estaba conectado Es un clic, el audio. simplemente es un clic la diferencia. Aquí dice Celis, yo no he empezado a probar Audacity, experimentos con ganas de arrancar mi podcast y me ha servido el manos libre del celular. Buenísimo, Celis, que apuntas esto. Yo, cuando empecé mi podcast, bueno, estaba embarazada, estaba en el 7º mes de embarazo y no andaba con el micrófono, a veces dejaba la computadora, pero me salía la oportunidad de entrevistar a alguien y no iba a desperdiciar ese momento. Me descargué en mi teléfono y la voy a buscar, Voice Recorder, se llama la aplicación, y Ah, desde allí yo la tengo. es buenísima, desde allí es muy básica, grabo los audios y se recogen súper bien, solo que me lo deja en MP4, simplemente hago la conversión a MP3 porque Audacity solo reconoce MP3, ¿ok? Y ya no perdí MP3, Shari, para aclarar, perdón, MP3 es el formato de audio, de ¿correcto? audio, es Y correcto. MP4 es video. Puede ser también audio, pero no es reconocido por Audacity. El MP3 Okay. que nos pasamos a través de notas de voz en WhatsApp es el básico. Y ese es el que reconoce Audacity en este particular. ¿Ok? Y con los auriculares que traen los teléfonos. Sonia, que si puedes grabar con los auriculares que traen los teléfonos, sí, también puedes hacerlo. Puedes hacerlo sin problema. Yo simplemente lo que haces es colocar la aplicación donde tú vas a grabar y grabas tu audio y ya luego eso lo pasas. Yo lo convierto a MP3, lo guardo en mi computador y cuando abro el programa Audacity, lo que hago es abrir mi MP3 allí y tengo perfecto el audio para mi episodio. ¿Ok? Porque yo cuando empecé no tenía fuerza para cargar el micrófono, la laptop, que si la luz, que si todo esto, porque yo también empecé a grabar en video. Y yo dije, no me voy a complicar la vida, me descargo la aplicación en mi celular y comienzo a grabar mis audios. Los audífonos yo los uso única y exclusivamente para escucharme después de grabar. Me gusta escucharme muy concentradita en mi voz para evitar cualquier error, cualquier palabra, cualquier ruido que se me esté colando en el audio. Los audífonos me permiten concentrarme mucho mejor en el sonido, ¿ok? Y de allí poder corregir los posibles errores que pueda tener. Perdonen si ya lo dijeron, ¿existe la posibilidad de grabar el podcast desde el celular totalmente? Sí, sí, Shakira. Como te comento, hay dos opciones, o bueno, más opciones. Hay personas que graban su podcast desde el celular a través de la aplicación Anchor. Yo no sé si te la puedo escribir acá. Aquí, díganme si lo ven. Ajá, sí, yo lo estoy viendo, ustedes me imagino que lo pueden ver también. Esa aplicación les permite grabar el podcast, editar, colocarle sonidos y publicar su podcast desde esa misma aplicación. Yo lo intenté hacer desde allí, pero yo quería colocarle otro fondo, quería agregarle algo, es muy básico, es una aplicación que funciona bien, pero es un poco básica. Pueden incluso empezar allí, pueden empezar a practicar allí y cuando sientan más confianza, pasar a Audacity de pronto. ¿Ok? Hay gente que también lo hace graba sus audios aquí. Yo no, me estoy colando aquí, Sendcard. Esta es otra aplicación
por web. Esto sí es por la computadora. Ingresan a través de la computadora, Zencaster, crean su cuenta y allí les permite grabar el audio. Ese audio lo guardan en su computador y luego lo pueden trabajar en Audacity. Esa también la usé en una oportunidad para probar qué tal funcionaba y funciona bastante bien. Zencaster. Eso es todo en la web, en la nube, por decirlo de alguna manera. Esa que les pasé es por la nube, la otra sí, Anchor, es a través del celular. Shari, y una pregunta. Yo he visto mucho, porque por supuesto lo principal del podcast es que es en formato audio, pero muchas veces veo podcasters que además publican, o sea, graban en un formato de audio, pero al mismo tiempo lo graban en video y luego lo publican ese video. Entonces tienes como estas dos maneras de consumir ese contenido. Cuéntanos un poco o sea, qué criterio tengo para saber si lo quiero montar o no, o necesariamente tengo que grabar video y audio al mismo tiempo. Esto es a criterio del podcaster. Yo inicié solamente con audio. No me daba abasto el embarazo, llevar una cosa, el trabajo, porque trabajé hasta 3 días antes de dar a luz y era como mucha presión. Y yo dije, lo del video lo voy a hacer después que salga de todo esto. Y dije, ok, solamente al principio me concentré en audio. Ya después que tenía más tiempo, me concentré en el video. Y es básico, tan básico como que yo puedo estar aquí hablando con ustedes haciendo un podcast y aquí tengo mi aro de luz con mi celular o con la cámara que tenga. Si tienen el celular, sirve perfecto. Empiezan a grabarse. Y va a fluir. Va a fluir y cuando lo haces, ahora que, bueno, yo empecé a hacerlo en video y vino la pandemia y a lo sumo pude tener en físico con el entrevistado aquí conmigo, pude tener 3 o 4 episodios. De resto, todo ha sido por Zoom. Y los invito tal cual como estamos aquí. Vamos a grabar por Zoom tal día. Pongo a grabar mi pantalla. Pongo el Zoom te permite, y es buenísimo, ya les voy a hablar de esto. Bueno, les hablo de una vez porque estamos hablando de Zoom. Es buenísimo porque Zoom les permite grabar el video, o sea, la pantalla donde está apareciendo ustedes y la otra persona, y además te graba el audio, te da 2 pistas, te da dos archivos, perdón, uno para el audio y otro para el video. Ese audio te lo da en MP4, ustedes después lo van a convertir en MP3 y ya tienen el audio es súper limpio. Cuando ustedes lo hagan por Zoom se van a sorprender. Yo me sorprendí, lo aprendí en la pandemia, no lo sabía. Y cuando veo el audio es súper limpio, lo convierto en MP3 y lo que hago es abrirlo en mi computadora cuando estoy en Audacity y se escucha bien. Trabajo en mi audio primero, yo lo trabajo así. Trabajo mi audio, pongo mi entrada, mi despedida, porque tú puedes grabar tu entrada a tu episodio, la puedes tener pregrabada y simplemente lo que haces es cortarla y pegarla para cada episodio, o la puedes grabar en vivo cuando estés entrevistando a la persona. Ya eso depende de la persona, ¿no? Y una vez que tengo mi audio listo, que ya tengo mi MP3, que ya se los voy a enseñar, tengo mi MP3 listo, es lo que yo voy a subir en la plataforma. Después empiezo a trabajar el video. A veces no me doy abasto y no lo puedo, el mismo día que subo el audio en las plataformas, subo el video en YouTube. No me doy tiempo porque a veces para editar el video no me da tiempo. Lo que hago es, ya luego que que subo en la plataforma de audio, me concentro en mi video, lo edito, esa pantalla que me grabó Zoom, le hago los cambios, le coloco los identificadores, el nombre del entrevistado, mi nombre, las cuentas de Instagram, el famoso suscríbete al canal de YouTube, todo esto, y ya luego cuando lo tengo listo, lo subo a mi canal de YouTube. Entonces, es súper valioso aprovechar el material. Si ya estamos grabando en Zoom y vamos a tener un buen audio, porque el audio de verdad es muy limpio, y puedo tener el video, ¿por qué no también tenerlo en Spotify y también tenerlo en YouTube? Además, YouTube es uno de los medios que la gente usa más para escuchar los podcasts.
según encuestas de este mismo año. Lo certifico. Sí. Yo pongo a correr ahí los podcasts y generalmente no los veo, pero pongo a correr el video y ahí escucho y me como un montón de podcasts. Y me llama la atención algo, Shari, que quizá pueden estarse preguntando algunas personas. Has mencionado varias veces que conviertes el archivo MP4 a MP3. ¿Cómo haces esa conversión? Sí, lo hago, también lo aprendí en el proceso porque no sabía. Cuando vi que grababa en MP4 y Audacity me pedía MP3, yo quería como llorar, pero nada, tan sencillo como que colocan en internet esto que les voy a colocar aquí. Allí les va a aparecer cómo convertir esos MP3. Es súper sencillo. Dice subir el archivo que queremos cambiar. Subimos ese archivo, ponemos el MP3 y le damos, el MP4, le damos convertir y seleccionamos el formato que queremos, que es MP3. Sandra, por favor, coloca la página que tú me comentaste la otra vez que también servía, que me recomendaste. Si puedes, si estás en la sala, por favor, colócalo en el chat para que las personas también tengan esa opción. Entonces, es una manera de convertir esos audios. Cuando ustedes vean que en donde están grabando, en la aplicación del celular o en Zoom, les aparece MP4, no se mortifiquen, lo convierten en MP3 y lo van a poder utilizar en Audacity sin mayor problema. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Súper importante eso, los que están acá. Si ya estamos grabando un audio y tenemos la opción de grabar en video, ¿por qué no aventurarnos en nuestro canal de YouTube? Y por cierto, también lo que comentaba Dani, hay muchas personas que lo colocan en YouTube y no lo ven. Así que olvídense del fondo, olvídense de la luz, que no tengo la mejor pared. No, olvídense de eso. Olvídense de eso. Simplemente den el paso, que a veces esa perfección es la que no nos deja avanzar. Y en el camino vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando. Ahí tienen, Sandra está colocando, muy amablemente mi Sandra, está colocando las páginas para que puedan ya guardarlo en su historial y sepan que allí ustedes pueden convertir sus audios y trabajarlos tranquilamente en Audacity. ¿Ok? Mira, aquí Celis dice, esta me encanta. Yo creo que esa de convertir. Esa Audio Converter yo la he utilizado para convertir algunos, porque no, obviamente no en podcast, aunque saliendo de aquí creo que me voy a ir a crear uno. Aventura. Pero los he usado para hacer algunos otros diseños y es muy buena y muy intuitiva, es muy fácil de utilizar. Súper fácil. Se puede utilizar tanto, me parece, desde el celular. ¿En serio? Como desde la computadora. Bueno, aquí ya les había comentado lo de los audífonos. No se preocupen, el que tengan en casa les puede servir. Yo lo uso específicamente para eso, para escuchar muy, muy, muy de cerca la voz cuando estoy grabando, porque siempre hay detalles que uno hablando, grabando se cuelan y si lo escuchas con el audífono puedes detectar eso que puedes editar. Como les comento, me gusta también mostrarle, ya les mostré el micrófono, audífono, el que tengan en casa. Lo que consigan por internet es bueno. Fíjense, tengo este y estoy utilizando otro. O sea que lo que tengamos es bueno. Aquí, yo creo que esta pregunta está de más. ¿Ustedes se animan a crear su podcast? Mira, la verdad es que da un poquito de miedito, Shari, pero especialmente creo que es como cuando la primera vez que haces un live o la primera vez que haces algo, o sea, exactamente. La primera vez que haces algo siempre pues va a dar un poquito de miedo. Yo tengo una pregunta que me retumba desde que iniciamos este test y es, ¿cómo tú sabes o cómo supiste que el podcast era el formato que mejor te iba a funcionar a ti? Porque hay distintos formatos, hacer videos para YouTube específicamente que llevan un poco más de producción, de pronto hacer contenido escrito, hay gente que, bueno, no quiero ni podcast, ni quiero un video, de repente quiero escribir en un blog.
¿Cómo diste con decir este es el formato que yo quiero utilizar para comunicar mi mensaje? Bueno, Dani, me encanta esta pregunta porque yo cuando inicié el podcast, yo venía de un blog. Yo creé un blog para hablar acerca de las noticias que estaban ocurriendo en Venezuela. Y era algo que yo quería hacerlo. Y dije, bueno, si me quiero conectar con el periodismo, que era lo que yo venía haciendo, noticias, bueno, yo me quiero conectar también pues con el acontecer nacional. Pero llegó un momento que las naturalezas de las noticias que estaban ocurriendo en nuestro país me estaban afectando mucho. Era cuando los apagones que estaban recurrentemente en nuestro país, estaba todo el tema de Guaidó hace un año prácticamente, y yo estaba como con el embarazo, los sentimientos, todo encontrado, no dormía, me levantaba con sobresalto, no me estaba disfrutando el proceso. Y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero conectar con el periodismo, pero no puedo conectar como venía acostumbrada haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo no estoy allí. Yo no puedo seguir la noticia, yo no puedo ir a preguntarle a alguien qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Y eso es lo que a mí me gusta, el contacto, preguntar, indagar. Y dije, tengo que replantearme esto porque esto, lejos de hacerme un bien, me está afectando, me está haciendo daño. Y dije, voy a replantearme esto. Y un día conversando con Bea Mena, ella es estratega en marketing digital, yo también conversando con ella, porque yo la seguía, y simplemente le comenté, bueno, tengo esta duda, tengo esta inquietud, quisiera ver cómo lo canalizo y estoy haciendo esto. Y ella me dice, ¿cómo te sientes haciendo esto? Y yo, me siento fatal, y empiezo a contarle lo que les vengo diciendo. Y ella me dice, ¿no has pensado en un podcast? Bueno, eso fue, yo dije, ¿en un podcast? Dios mío, yo había escuchado del podcast en la universidad, en la central, cuando estaba haciendo el posgrado, lo había escuchado y lo había manejado como una estrategia de contenido dentro de una exposición que nos mandaron a hacer, y yo hasta ahí lo dejé. Y no había escuchado podcast. Cuando ella me dice eso, empiezo a escuchar podcast y me enamoré. Me enamoré de tal manera que yo dije, no, yo estoy enamorada de esto, me gusta. Y como dices tú, Dani, manejar el formato de video es más complicado, porque entonces me van a ver, es la luz, es el cabello, es que no tengo ahorita, es que no puedo. Son tantas cosas que hay que gastar un poquito más. Hay que tener muchas cosas más en cuenta que el podcast. Si ustedes ven, hacer un podcast es muy económico. A lo sumo el micrófono, y si no lo tienen, graban desde la computadora. Lo pueden hacer desde el celular. Entonces dije, me gusta. Y me eché una enamorada cual adolescente del podcast, que estoy enamorada, estoy apasionada con esto. Estoy como una niña chiquita, y ahí voy a buscar esto, y voy a poner esto, y voy a entrevistar a este fulano, y voy a decirle, y cada vez que descubro algo nuevo, indago. Me encanta. Si me preguntan, si luego de este webinar ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, Chari, con gusto les respondo, porque creo que en esto andamos todos. Y de donde yo vengo, de este sentimiento, esta nostalgia, mi podcast para mí me agarró a la vida, a lo que yo quería, y si yo puedo con esto ayudar a otra persona, ¿por qué no? Entonces, estoy enamorada. Por eso es el mejor formato que yo encontré para conectar con esto, y bueno, lo vengo haciendo en mi canal de YouTube, también vengo paulatinamente incorporando más elementos y mejorándolo. Shari, y tú sabes que este episodio, este T, se llama Diseña y lanza tu podcast, tu voz es valiosa. Y yo quise poner específicamente esa frase porque me ha pasado algo en algún momento, las oportunidades que he pensado en crear un podcast. Y quiero saber si a ti en algún momento también te pasó. Y es que me pregunto si alguien querrá escucharme
Y esto no va desde que yo tenga una baja autoestima o no, sino que ciertamente cada vez que voy a iniciar algo nuevo, lo confieso, tengo inseguridades. Aun cuando hoy en día tengo una comunidad muy bonita que he ido construyendo, que está atenta a los contenidos que comparto, pero esto para mí es un formato completamente nuevo y me he preguntado, ¿será que alguien me va a escuchar? Y quizá eso es un poco lo que me ha frenado. Quisiera saber si a ti en algún momento eso también te pasó. O tú ya dijiste, no me importa si me escucha mi mamá. Mira, Dani, me pasó, pero yo estaba tan emocionada que yo dije, a mí no me importa, yo lo voy a hacer porque si esto es lo que me va a sacar de esta depresión que yo tengo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y Dani, eso únicamente lo vas a saber cuando des el paso, cuando empieces a crear el contenido y encontrar, no te digo que cuando arranqué yo tenía súper claro, ya milimétricamente, yo tenía claro una sola cosa y ya les voy a contar qué era, pero yo no tenía, o sea, yo quería hacer un podcast, yo quería arrancar este proyecto, pero no tenía exactamente claro. Y cuando tú vas avanzando en los episodios, vas encontrando tu voz, vas encontrando ese ambiente en el que te sientes completamente feliz. Y tú dices, por aquí va la cosa. Y lo empiezas a ver cuando empiezas a recibir el feedback de todas las personas. Te empiezan a comentar, oye, escuché, al principio te va a escuchar tu familia, tus amigos, las personas a quien tú lo compartas. Ya luego cuando lo empieces a publicar en tus redes va a ser mucho mayor la audiencia. Ya después tu misma audiencia te va a referir a otra. Y es un proceso hermoso. Es un proceso hermoso y sí, claro que sí, en respuesta a tu pregunta, se siente ese miedo, se siente ese temor, pero déjate llevar y piensa en disfrutarte en tu proceso, más nada. Amé demasiado con locura eso que dijiste de que vas encontrando tu propia voz. Qué bonito. La encuentras, pero así solita. Mira, aquí hay unas preguntas para que no se nos escapen. ¿Recomendarías iniciar con el podcast y luego comenzar en YouTube? Yo lo recomendaría desde mi experiencia para que no estar asando tantos conejos al mismo tiempo. Primero enfócate en una cosa y después enfócate en la otra. Pero si lo que vas a hacer, lo vas a hacer a través de Zoom, recuerda que vas a tener audio y video. Ese video lo puedes ir trabajando si cuentas con alguien que te pueda editar o tú tienes el tiempo para editarlo. Yo porque no contaba con el tiempo, pero si tú tienes el tiempo de trabajar tu audio y tu video, editarlo al mismo momento y poder subir en una plataforma de audio y una de video, dale. Hazlo porque para luego es tarde. Si puedes hacerlo de una vez, lo vas haciendo y vas mejorando en el camino. Shakira me pregunta, ¿qué es exactamente la misma inseguridad que yo me he planteado? ¿Quién me va a escuchar? Shakira, dele que sí la van a escuchar y cuando usted menos lo piense, va a tener a alguien allí diciéndole, te escuché, recomendé, mira qué bueno esto. Y empieza a interactuar con las personas, los primeros episodios los das, los compartes, pero ya después te apoyas en encuestas en Instagram, a través de tus redes sociales, empiezas a indagar sobre qué quiere escuchar la gente. Claro, eso te iba a preguntar. Sin perder la naturaleza de tu podcast. Exacto. Claro, eso te iba a preguntar, y no sé si me estoy adelantando a la fase 2 del contenido o algo que trajiste preparado. Dale. Pero te iba a preguntar eso un poco. Yo tengo un tiempo creando contenido para Instagram, entonces al principio siempre uno está como una hoja en blanco y a veces te saturas de información de que para crear contenido puedes hacer tal o cual cosa y la verdad, como tú lo acabas de decir, vas encontrando tu propia voz. En el caso de crear contenido, pues vas encontrando tu propio puño, ¿no? Para escribir, del contenido para redes sociales. Pero tal cual, o sea, como que, ¿qué pasos tú dirías que podrías recomendar para poder tener una idea de esos primeros episodios? Por supuesto que yo imagino que tu podcast o el tema central, digamos, de tu podcast, pues sea algo, como tú dices acá, que te apasione, algo en lo que tú puedas aportar valor y que tú tengas conocimiento, dominio sobre ese tema.
ahí justo y buenísima esa pregunta porque ya conecto con esta lámina que tenemos acá. Ceci pregunta que si va a quedar grabado el contenido, Dani. Sí, para todos sepan que esto está siendo grabado y una vez que termina, yo lo monto en mi canal de YouTube, que es Soy Dani Lara, y allí van a poder disfrutarlo por siempre, siempre mientras exista YouTube. Entonces no se preocupen que esto está quedando grabado en el caso de que estén teniendo alguna interrupción. Sí, que también hubo personas que se alistaron y me dijeron, me alisté, pero no voy a poder estar. Yo le dije, creo que va a quedar grabado, yo te lo mando. Sí, quiero. Qué bueno, me salvaste, Dani. Bueno, aquí estamos. Aquí creo que esta pregunta está de más. Todos queremos crear el podcast. ¿Qué les recomiendo yo? Busquen lápiz y papel, agárrense su cuaderno de proyecto de podcast, por decirlo de alguna manera, y escriban sus ideas. No es en el celular, en las notas del celular, no. Con puño y letra escriban, porque todo lo que uno escribe se conecta con el corazón, se conecta con nuestro ser y avanza, camina. Entonces, escriban de puño y letra qué harían ustedes sin que le pagaran. Esa es su pasión. Ah, bueno, yo haría, qué sé yo pasearía perros, jugaría con los perros, bañaría a los perros, compartiera con los animales porque eso es lo que a mí me gusta. Yo puedo estar todo, sin que me paguen, yo puedo estar cuidando, paseando y mimando a un perro. Ah, perfecto. Esa es tu pasión, los animales. ¿Qué quisieras dar a conocer sobre ese tema de los animales? Llevándolo a una temática, ¿no? Ok. Ah, bueno, me gustaría dar a conocer el maltrato animal, hablar sobre eso. Me gustaría dar a conocer cuáles son las mejores recomendaciones cuando la familia se va de viaje y deja los perros en casa, los mejores alimentos, infinidad de cosas acerca de ese tema. ¿Y qué puedes aportar con eso? Les juro, muchachos, muchachas que están acá, si ustedes escriben esto, responden estas 3 preguntas, ustedes van a tener el qué, el por qué y para qué de su proyecto. Yo quiero aquí, Shari, hacer una pausa para que en el chat, por favor, quiero que nos comente, pues, cada uno de los que están acá escuchándonos, que te diré que todas, o sea, de las personas que se conectaron, esto está interesantísimo porque nos ha salido, creo que casi nadie, de hecho estábamos ahorita en 9 personas y ahorita estamos con 10. Así que esto está genial. Mira, comenta por el chat, escríbenos por el chat y cuéntanos rápidamente, no importa si todavía no tienes aterrizada del todo tu idea, pero cuéntanos acerca de qué tema te gustaría hablar en tu podcast, como ese tema central. Algunos de ustedes que están acá, yo pues conozco más o menos lo que hacen y Shari, otros no porque vienen invitados por Shari, pero nos encantará a ambas tener una idea. Simplemente vamos a hacer el ejercicio de que el miedo no está, de que nada de esto va a pasar y que nos cuentes de qué tema te gustaría hablar en tu podcast, porque a mí me encanta y yo me apasiono demasiado escuchando las pasiones de los demás. Esto está buenísimo, esa pregunta, Dani, porque va a aportar muchísimo para la dinámica. Coloquen allí lo que ustedes más o menos tienen pensado hacer, qué les gustaría hablar y qué les gustaría aportar acerca de ese tema. Porque eso nos va a llevar a conocer por qué estamos haciendo esto. Porque yo les voy a decir una cosa, el podcast no es grabé, convertí en MP3 y ya, y lo solté. No, esto es un trabajo que si lo estamos pensando para que perdure, tiene que tener constancia. Esto es una preparación de un contenido, es la preparación de los invitados, si van a tener invitados, es la preparación de un tema, es tener la disposición para sentarte en un lugar con el menor ruido posible y poder grabar. Esto requiere también mayor esfuerzo porque si tenemos niños pequeños, se complica toda la dinámica. Entonces esto hay que hacerlo con un tema que nos apasione, primero, del que tengamos cierto conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento extenso acerca del tema, no se preocupen, que en la medida que lo vayan haciendo van a ir aprendiendo muchísimo más del tema. Entonces, nada nos puede
nos pone freno. El único freno que tenemos está aquí, se los digo, y con eso hay que ir luchando. Pero sí es cierto que tiene que ser algo que nos guste, porque vamos a pasar horas dedicados a este proyecto. Entonces tiene que ser algo que nos guste, así como oratoria para hablar en público. Eso está buenísimo. Dice Shakira, sí. Y yo le comentaba a Shakira que eso me parece que es, que el podcast, me parece que es un excelente formato para ella, precisamente porque ella ayuda a otras personas a mejorar su oratoria. Entonces, claro, bueno, que más que escucharlos, que escuchar su voz. A mí me parece valiosísimo. Eso y mira por aquí, fabuloso. Mira el chat, las otras ideas maravillosas que nos están contando. Tenemos aquí, vibrando con tu talento. Es que es así. No hay de otra. Aquí dice, hablaría sobre los talentos. Ya va, que no estoy viendo la parte de abajo. Voy. Hablaría sobre los talentos y habilidades que tenemos y cómo conectarme desde esa esencia como mujer. Lili, qué bello ese tema. O sea, y sobre todo la profundidad que va de conectar eso de tus talentos con la esencia de la mujer. ¿Sabes cuántas herramientas se divulgan a través de un podcast relacionadas con este tema? Hay infinidad, hay infinidades desde el amor propio, desde la oratoria puede ser otro talento, desde las mujeres que enseñan a otras a criar a sus hijos. O sea, hay mucha tela que cortar. Y además es maravilloso, Shari, porque Lili ya tiene un espacio digital donde ella es un espacio digital creado para mujeres y ella allí invita a otras mujeres a compartir sus experiencias y sus conocimientos. Así que yo creo que este cambio de formato, bueno, no cambio, esta expansión, porque no quiere decir que vas a cerrar tu otro espacio, claro, pero expandirte de pronto hasta hacia el formato de podcast debe ser muy valioso para ti. Dani, y mira lo que nos cuenta Sandra por ahí también. Ajá, Dani, aquí brevemente les digo, Lili y a todos, el formato de podcast es un formato muy íntimo, es un formato que llegas directo a los oídos de tu oyente, de esa persona que no es que escuchó el radio y bueno, se caló el programa que estaba ahí porque bueno, el siguiente programa es el que a él le gusta y para que no se le pase se caló los 30 minutos previos al programa que no le gusta. No, esa persona va a ir allí a escucharte a ti. Absolutamente. Va a escuchar tu contenido. Absolutamente. Es valiosísimo lo que estás diciendo, Shari, porque tienes razón. Los podcasts, todos y cada uno de los podcasts que yo escucho, te puedo decir los nombres y si no me sé el nombre del podcast, porque bueno, se me escapó, claro, te aseguro que sé quién es el creador y el podcaster y es que voy y los quiero escuchar y a veces me pasa que descubro un podcaster nuevo, un podcast nuevo y ya tiene varios episodios y me pongo fiebruísima y escucho todos esos episodios y me los como que hasta ponerme al día. Hasta ponerme al día y después no tengo más que escuchar y me toca esperar ya la siguiente semana, pero es riquísimo, tienes mucha razón en lo que dices, que cuando tienes un podcast las personas te van a buscar, no es que a ver si llega el algoritmo y te avisa las cosas y fíjate. Y sabes que es lindo cuando te dicen, uy, escuché esto en tu podcast y me gustó, me acompañas, cuando estoy trabajando me acompañas, oye, me encantó este tema, tremendo aporte el de ese invitado, es lindo. Entonces yo ahora les pregunto, ¿ustedes todavía se están cuestionando quién me va a escuchar? Se van a quedar impresionados cuando escuchen todos esos comentarios y ese feedback bonito una vez que den el paso. Aquí mi querida Sandra dice, yo creé ya mi podcast junto a una amiga, era el que les decía poderosamente, donde hablamos sobre autoconocimiento y autoayuda y casualmente entre los temas que hablamos está el miedo, totalmente. Nuestra finalidad es ayudarnos nosotras y otros que somos capaces y a otros que somos capaces de hacer todo aquello que queramos. Así que vamos, que sí se puede. Totalmente, gran aporte, Sandra. Se puede, todo lo que queramos alcanzar lo podemos hacer si tenemos constancia y disciplina, porque para hacer el podcast vamos a necesitar mucha constancia, mucha disciplina, amor por lo que hacemos, porque si yo, por ejemplo, me voy a poner a hablar, aunque me gustan las finanzas para tenerlas en mi bolsillo, en mi banco, pero soy malísima con los números, no, ¿qué voy a estar hablando yo de
de la bolsa, de las acciones que subieron, que bajaron. No se va a notar la emoción, el entusiasmo en mi voz cuando quiera comunicar eso. Entonces, siempre pregúntense esto. Ya yo estoy segura que muchos de ustedes se lo habrán preguntado, tienen temas súper buenísimos y que van muy bien con la naturaleza de un podcast, ¿ok? Así Entonces, es. aquí... Mira por aquí que incluso dime. Sonia dice, mi tema sería respecto al personalizado de productos. Qué interesante. Fíjate cómo incluso se puede hacer un podcast relacionado con algo físico, ¿no? Personalizado de productos, ya lo entendí. Mira, hay podcasts, y ya lo van a ver en la estructura, hay podcasts que son informativos, podcasts que son como unas cápsulas muy breves acerca de algo, haces esto, lo activas aquí y lo encuentras acá. Ya, y son podcasts muy escuchados, son un formato muy, muy compartido, muy comentado y que cala muy bien en la audiencia. O sea que para hacer un podcast lo que necesitamos es pasión, constancia y disciplina. Aquí dice Celis, mi plan original era hacerlo acerca de temas legales del mundo digital, que es a lo que me dedico. Pero hace 2 días se me metió en la cabeza un nuevo proyecto, vivir de lo digital, hacer una especie de reto desde cero para construir fuentes de ingreso digital para lograr libertad financiera de tiempo y de movimiento. Eso está genial porque tú puedes en tu podcast, por ejemplo, dar tips y recomendaciones de cómo monetizar los proyectos que estamos desarrollando digitalmente a través de las redes sociales, porque si algo nos ha mostrado la pandemia es que lo digital cobra mayor fuerza y es de allí de donde estamos todos como conectados, porque es la mejor manera que hemos encontrado para trabajar desde casa, para estudiar los niños desde casa, no perder el año escolar. Entonces, eso sería una buena manera de cómo monetizar, por ejemplo, cualquier proyecto digital que tengamos en mente, cómo conseguir una independencia con algún producto digital, dar la información, conectar. Mira, hay infinidad de aprovechar exactamente todo lo que el mundo digital nos permite para precisamente expandirnos, ¿no? Y cuéntanos un poquito. Y lo idóneo de ese tema en este momento que estamos viviendo específicamente. Es así. Cuéntame, que Dani. Simplemente ha acelerado todo este proceso. Sí, señor. Que nos cuentes un poquito cómo sería esa estructura del podcast, porque precisamente por acá Yu Hasey nos está preguntando que cuánto es el tiempo recomendado de duración, y creo que quizá eso ibas a abordarlo un poquito en la parte de la estructura, de que bueno, ya yo quiero saber cómo es que lo tengo que armar. En esta parte nos emocionamos y bueno, ya tenemos el camino andado, ya ustedes tienen la mitad del camino andada con estas respuestas a estas preguntas. Aquí estamos. Vamos a seguir explorando. ¿Cómo me imagino yo hablando de ese tema? ¿Cómo te gustaría que te escuchara? Comentarios breves, aconsejando o aportando algún tip o recomendación al respecto. Con todas estas ideas que ustedes han dicho en el chat, imaginen cómo ustedes se ven hablando de este tema. ¿Cómo les gustaría? Compartiendo lecturas acerca del tema, contando tu experiencia de vida, compartiendo anécdotas con alguien más, haciendo preguntas a un experto. Entonces ahí vamos a ir decantando en qué va a ser nuestro programa, en qué formato y qué estructura va a tener. ¿Cómo nos gustaría escucharnos? 1 vez a la semana, 2 veces por semana, 3 veces a la semana o todos los días. Aquí vamos haciendo un checklist y vamos a llegar a la fase 2 del diseño de nuestro podcast como tal. Y aquí entramos a la parte de la estructura. Por lo general, un programa tiene una entrada donde se presenta la persona que está hablando, se invita al programa, se da la bienvenida al programa y tenemos un cuerpo donde se desarrolla el tema del que quiero hablar, donde compartimos ideas, presentamos testimonios, anécdotas, lo que sea que nosotros queramos decir de ese tema. Y tenemos un cierre. Básicamente es eso, despedir el programa,
comentar sobre las conclusiones a las que llegamos y llamar a la acción. Seguir en redes sociales, comparte mi episodio, sígueme en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, lo que sea que queramos invitar a los oyentes a que hagan. ¿Cómo son los formatos más comunes de un podcast? Tenemos la cápsula informativa, que era lo que les comentaba, de 5 a 10 minutos, un monólogo, que pueden ser audiolibros, sesiones de coaching, experiencias de vida, que por lo general son 30 minutos, dupla de presentadores, donde hay 2 o 3 presentadores como este que le comentaba del Washington Post, es noticias, actualidad, y puede ser 40 minutos a 1 hora, menos también, este dura 20, 25 minutos, el que les comento, y está la entrevista invitado. Por lo general, tú vas a invitar a alguien a tu podcast, le vas a hacer una serie de preguntas en cuanto a un tema específico. En mi caso, yo lo hago invitando a personas que me den tips y recomendaciones para emprendedores. Yo invito a emprendedores que tengan proyectos y que ellos, a través de su experiencia, me den tips y recomendaciones para los emprendedores que me escuchan. Puede durar 40 minutos, 1 hora, de pronto, menos también puede ser. Esto es muy subjetivo. Lo único es que mantengamos como que el formato. Si nuestro podcast está acostumbrado a durar 30 minutos, bueno, de 30 a 35, no pasar de allí. Si estoy acostumbrado a mi audiencia, que nada más son 15 minutos de programa, bueno, me mantengo en 15, 20 minutos. O sea, tratar de mantener ese formato. Pero hay veces que el programa se pone tan bueno que uno simplemente lo deja. Aquí les recomiendo que lo pudieran hacer en 2 episodios, parte 1, parte 2. También funciona y muchos podcasters lo hacen. Acá, una vez que tú escoges esa estructura, tú sabes que puedes manejarlo semanalmente, interdiario, 2 veces por semana. Incluso hay podcasts que salen 1 vez al mes. Todo depende también de la disponibilidad del entrevistado. Si vas a tener un entrevistado, todo depende también de la disponibilidad de tiempo de esa persona para tú poder concertar la entrevista. Yo les recomiendo concéntrense en el contenido de su podcast. Si para expresar su idea les sirven 10 minutos, está perfecto. Pero si por el contrario quieren demorarse 30 minutos por episodio, también lo es. Esto es algo que depende mucho de la persona que está creando ese podcast. Algo Dani, que quiero aportar allí también, aunque yo no tengo un podcast todavía. Lo tendrás. El formato, seguro que sí, ya quiero. Bueno, he querido desde hace un tiempo y esto como que me está dando más el empujoncito que me falta. Bueno. Es un poco una recomendación que he vivido con este espacio digital que he creado, que se llama Un Tecón, y es que te sinceres con tus tiempos para empezar. Quizá yo cuando iba a empezar este espacio tenía mucho tiempo pensando en hacer, y yo decía, no, es que tengo que hacer por lo menos uno semanal, un live. Primero yo quería hacerlo a través de Instagram Lives y después lo pasé para esta plataforma de webinar. Pero yo pensaba que no, tengo que hacer uno semanal, y como no tenía el tiempo para hacer uno semanal, entonces no empezaba. Entonces creo que una recomendación muy importante es sincerar tus tiempos y tu disponibilidad. Y como dice Shari, bueno, si al principio tú puedes empezar, comprometerte solamente con 1 vez al mes, bueno, hazlo. Lo importante es que comiences a hacerlo. Y a medida que va pasando los episodios, vas a ver, es que te lo aseguro, que vas a ir no solo comprometiéndote cada vez más, sino que podrías aumentar la frecuencia. Entonces quizá lo vas a llevar a 15 días, luego lo puedes llevar a semanalmente, por ejemplo, porque además te vas volviendo como más ágil, ¿no? En la producción del podcast, en la creación del contenido. Cuida, bebita. Entonces, pienso que eso es súper importante para poder arrancar y ya dejar de pensarlo tanto. Tal cual, muchachas y muchachos. No sé si hay algún chico en la sala o somos puras niñas. No, está Celis, que es un chico. Perfecto. Yo no había distinguido, pero el podcast es un mundo muy subjetivo. El podcasting es un mundo muy subjetivo y lo puedes manejar
de acuerdo a tus necesidades, como dice Dani, una vez por semana, 2 veces por semana, 1 vez al mes. Y a esta recomendación que ella les hace, yo les recomiendo comprométanse públicamente. Cuando ustedes se comprometen públicamente con algo, se ponen como esa presión sabrosa de que dicen, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, ya lo prometí, ¿qué va a decir la gente si yo no saco mi podcast? Te lo aseguro. Tú sabes sí. que yo tenía mucho tiempo, yo creé un ebook que estaba disponible en mi página web. Ajá. Y luego pasó como casi un año y yo quería cambiarlo, pero entonces dije, nada, ¿qué me va a funcionar a mí si tengo demasiado tiempo pensando en crear el bendito ebook? Y dije, comprometerme públicamente, porque la primera vez que lo escribí también fue así. Yo iba a escribir un ebook, pero de la idea no pasaba. Y pasé escribiendo el contenido meses, hasta que dije, ¿sabes qué? En tal fecha sale el ebook. Y cuando me comprometí públicamente, bueno, ya acabo de sacar el segundo, que está disponible en mi página web. Felicidades. Así que eso también, gracias. Eso también es una excelente opción. Comprométanse, mi gente, comprométanse con ustedes, pero como eso a veces no nos funciona mucho, comprométanse también con los demás públicamente y les juro que se van a enamorar, van a andar como adolescentes que ven corazoncitos en todos lados y van a querer grabar aquí, van a querer cambiar y a medida que se vayan enterando de nuevas cosas, van a querer adaptarlas a su programa. ¿Ok? Entonces, aquí, escojamos el nombre, ya poderosamente, y además ese nombre me encanta, poderosamente, porque me parece un muy buen nombre. Poderosa y además mente. O sea, buscar eso que nos conecte con el contenido y la naturaleza de nuestro podcast es fundamental. Y teniendo el formato, la frecuencia, la estructura, es mucho más fácil escoger ese nombre. Y aquí les doy un ejemplo. Ustedes se acuerdan de este cuento que yo les vengo echando a lo largo de todo este webinar, de que yo quería conectarme con el periodismo y yo quería volver a lo que yo era. ¿Y cómo lo iba a hacer? Ese es mi porqué, en mi periodismo, mi cosa, mi habladera. ¿Y qué es la mejor manera de concretar eso? Bueno, a través de preguntarle a la gente. Y eso iba a ser una entrevista. Yo desde el día 1 tuve claro que yo no quería estar sola en mi podcast. Yo quería estar con alguien, conversar con alguien, preguntarle acerca de algo y que de allí salieran todas estas recomendaciones que me gusta episodio tras episodio darle a los emprendedores, a los oyentes. Entonces, nada, me fui conectando con esa idea. Bueno, esto va a ser de entrevistas. Esto tiene que ser, bueno, hablar con alguien. Y Charito es mi vida. Desde pequeña me han dicho Charito, a lo largo de toda mi vida en mi casa me han dicho Charito. Y lo quise conectar con lo que yo era, con lo que yo había dejado en mi país y con lo que soy y sigo siendo. Entonces dije, bueno, mi nombre va a ser Hablando con Charito, que es mi apodo desde pequeña, para inspirar. Si lo ven, aquí traté de colocárselos. Está mi cómo, mi por qué, mi para qué y el qué. O sea, aquí está, en resumen, en ese nombre está lo que yo quiero, la esencia de lo que yo quería conseguir con mi programa. Si ya los que todavía no se han lanzado al podcast tienen algún nombre pensado, bueno, no sé si lo quieran colocar por aquello de mantenerlo en suspenso hasta que lo publiquen, pero si ya lo han pensado y les late la idea de que pueden hacerlo relacionado con la esencia de su programa, escríbanlo, practiquen esto, cambien nombres, palabras, intercambien el orden, busquen sinónimos, algo que pegue y que dé con eso que ustedes quieren comunicar. Cuando lo encuentren, con ese que ustedes hagan clic, con ese nombre recomiendo quedarse. Bueno, en internet Sari, hay muchas recomendaciones. Yo no veo las preguntas. Celis en el chat y Celis pregunta algo que me parece súper interesante. En caso de tener temas diferentes, aunque quizás estén relacionados, como es su caso, porque Celis es abogado, especialista en negocios digitales,
Entonces, bueno, por acá estaba comentando, ¿no? Que estaba pensando en el tema de los temas legales, pero que ahora va a haber el tema de vivir de lo digital. Entonces, en caso de tener temas diferentes, es mejor manejar 2 podcasts o tratar de fusionar ambos temas en uno solo. Bueno, esto depende del tiempo de la persona que lo vaya a hacer. Si tienes tiempo para hacer 2 podcasts, hazlo, pero pudieras buscar la manera de conectar los 2 temas. Tan sencillo como que explicas, miren, yo soy fulano de tal, yo me dedico a esto y me dedico a esto y vamos a hacer un episodio semanal a este tema y un episodio a este otro tema. O sea, es cuestión de que ustedes lo manejen. Eso es suyo, señores. La línea editorial de ese podcast la van a manejar ustedes. Mira, yo ahí te añadiría... Dime. Yo ahí te añadiría, Shari, que, ya va, porque si no, no me dejan aquí hablar. Ajá. Yo ahí añadiría que, Celis, y para quien tenga esa misma duda, que es absolutamente posible integrar 2 pasiones o 2 temas que puedas, y especialmente si, como tú estás diciendo, se relacionan entre sí. Ya va, bebita. Si se relacionan entre sí, busca qué punto de encuentro tienen y puedes tener un tema global. Sí, mi amor, ya vas a tomar tetita. Un tema global y después, ay Dios mío, y después, bueno, buscar esos puntos de encuentro para poder integrarlo. Yo creo que si son esos 2 temas que tú comentaste, me parece absolutamente válido. Y te pongo el mismo ejemplo de César Davián, que lo mencionaste por ahí. A mí me encanta también escucharlo él en YouTube. Fíjate que él habla de emprendimiento digital, de finanzas, habla también de creatividad y de diseño y de branding. Y todo lo mete dentro de su mismo... podcast. Sí, entonces, porque de alguna manera se relacionan, claro que claro, sí. Y también de ahorrarte tiempo, y qué bueno que en un solo podcast se encuentren varias temáticas. O sea, yo creo que sería una buena idea fusionarlo. Si le encuentras relación, puedes fusionarlo. Mira, yo no había leído los mensajes porque tenía la pantalla más abajo, pero no había leído. Celi me dice, yo soy chico. Gracias, Celi, por la aclaratoria. Y Yuge me dice que está con Andrés. Bienvenido, Andrés, también, mi querido Andresito, también nos acompaña acá. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que yo les recomiendo en cuanto al nombre. Busquen eso que conecta y que mejor describe la naturaleza de su podcast, ¿ok? Y que tal vez de pronto esté resumido en ese nombre el qué, el por qué y para qué y cómo lo van a hacer de su proyecto. Hay recomendaciones como que eviten los diminutivos, el rinconcito, el pañuelito, que se eviten esos tipos de nombres que sean diminutivo de algo, que tengan más de 5 palabras. Los recomiendan también no colocar nombres tan largos, que calen rápido en la mente de la persona. Recomiendan evitar ñes, pero esto depende de la persona. Como les digo, la línea editorial de ese programa es netamente de ustedes, ¿ok? ¿Sirve usar el mismo usuario de Instagram? Sí. De hecho, hay podcasts que el mismo nombre, Libros para Emprendedores, así se llama un podcast, Libros para Emprendedores. Tienen, claro, estos son Instagram que vienen después de creado el podcast, crean su cuenta en Instagram. ¿Tú te refieres a crear con tu mismo usuario de Instagram, tu personal? ¿Me quieres decir eso, Shakira? O sea, ¿cómo sería tu podcast? Yo creo que quizá ella se refiere, me parece, precisamente por el hecho de que ella es una marca personal. Claro. Y tengo la idea de que quizá, o lo que entiendo, está preguntando si, bueno, puede tener un podcast simplemente como marca personal, o el podcast necesariamente tiene que tener un nombre propio. Bueno, es que ese nombre va a ser de ella. El nombre de su podcast va a ser de ella. Puede ser, si se refiere a colocarle el nombre de su usuario, que es Shakira, puede ser Shakira Podcast. Tan sencillo como eso. Y de hecho, yo como estratega de marca personal te diría que mira, el podcast... Aquí nos pone Shakira Oradora. Ella, claro, ese es su usuario.
y su marca genial. personal, Chaki Oradora. Eso estaría genial. Y si quisieras manejarlo simplemente así como marca personal, puedes hacerlo porque además ese nombre es súper pegajoso. Y si quisieras manejarlo sí, mi amor, ya voy. Y si quisieras manejarlo como un nombre propio del podcast, entonces puede ser como un producto de tu marca digital. Entonces yo creo que eso va a depender un poco más de tus propias expectativas. Y Shari, cuéntanos un poquito, que me retumba demasiado en la cabeza esa pregunta de hace rato, ¿cómo haces para grabar, para grabar y publicarlo como tal? Ya vamos allá, ya estamos llegando a esa parte. Y Shakira, yo a ese nombre que tú le estás colocando, yo le agregaría únicamente Chaki Oradora abajo podcast, más nada. Ese sería un nombre fabuloso para lo que ya vienes haciendo en Instagram y además, bueno, le agregas un podcast, tienes un producto adicional. Aquí, como nos comentaba Dani, vamos adelantándonos ya, llegamos a la fase 3. Ya estamos en la recta final, señores. Ya hemos hablado de lo que es el podcast, de lo que queremos, cómo lo vamos a estructurar, qué frecuencia queremos que tenga nuestro programa. Y ahora vamos a ver cómo se graba esto. ¿Se acuerdan que les he venido, ya esto es materia vista, venimos conversando que lo hacemos a través de Audacity? En mi programa Audacity, yo particularmente lo hago desde allí, lo pueden hacer también desde Anchor, desde celular, pero precisamente desde Audacity, el archivo que les va a generar Audacity con ese contenido que ustedes grabaron allí va a ser en MP3. Ese es el que ustedes van a subir en una plataforma de distribución. Las plataformas de distribución hay varias en el mercado. Está Libsyn, esta que les coloco acá, está Spreaker, que es la que yo uso, y está eBooks. Por ejemplo, yo lo voy a hacer desde Spreaker. Vamos a tomarlo desde allí. Crean una cuenta en Spreaker, puede ser gratis o paga. La gratuita funciona muy bien para cuando queremos empezar, pero la siguiente a esa son $6 mensuales, $7 mensuales, para que tengan una idea. La paga, la primera del paquete del pago es de $7, comienza en $7. La gratis también le sirve y le funciona muy bien. La única diferencia va a ser... Estos son dólares americanos y sí, el pago es mensual. Puede ser, te dan $7 si lo pagas mensualmente o $6 si lo pagas un solo pago anual. Te rebajan $1. Si lo pagas mensual, mes por mes, pago a pago, mensualmente, son $7. Pero si haces un solo pago de todo el año, te descuentan a $6. Te descuentan $1 por mes. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden sacar su cuenta. No te oigo. Dani, no te estoy oyendo. Es decir, eso quiere decir que son $72 si pagas el año completo. Correctamente. Exactamente. Okay. Menos que tú eres buena con los números. Entonces, así exactamente funciona estas plataformas. Spreaker, que es la que yo manejo, funciona así. No se aterren. Pueden comenzar con la modalidad gratuita y tienen suficientes horas como para arrancar su proyecto. Ya luego, si ven que van sumando más horas, bueno, lo pueden cambiar a esta modalidad de $6 mensual. Ah, porque aquí cabe que aclares una cosa y es que yo desconocía que una cosa son las plataformas de distribución del podcast y otra las plataformas desde las que los escuchas. Ahí como vamos. Lo puedo ver acá, ¿no? Ahí vamos. Una vez que ustedes suben ese audio MP3 a esta plataforma de distribución de su podcast, previo a una solicitud que uno hace, una vez que ya uno crea su cuenta en Spreaker y todo esto, uno dice, bueno, yo me quiero escuchar en Spotify, yo me quiero escuchar en Google Podcast, yo me quiero escuchar en Apple Podcast, yo les mando una solicitud, te dice enviar, y les dan allí enviar solicitud a esa plataforma y en unos días, en un lapso de 3 a 5 días, ellos le responden que ha sido aceptado su podcast para escucharse en esa plataforma y automáticamente lo van a escuchar en Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcast, en la que hayan seleccionado. Quiero hacer aquí...
ocurre solo una vez o cada vez Una que vez, grabas un... una vez. Esta solicitud es una vez y ya En esa solicitud tienes que explicar el tema de tu podcast o algo así. tú lo vas a haber creado en tu perfil, lo creas previamente en la cuenta que vas a abrir en Spreaker. Tú te pones tal cual como estamos abriendo una cuenta, qué sé yo, en Instagram. Tu foto de perfil, tu descripción, tu página web, si tienes página web, todas tus señas las vas a tocar allí. Y vas a solicitar esos permisos para las plataformas. Ya luego que te dan el permiso, te vas a oír automáticamente en las plataformas. Es algo importante, quiero decirles, Spotify, hasta donde sé el día de hoy, no se escucha en Venezuela, no está disponible en Venezuela. Los que escuchan podcast en Venezuela lo están haciendo a través de Evox, que también esa plataforma la pueden usar. Yo no la he usado, no sé cómo se maneja en cuanto a la publicación de los episodios, si es rápido. De Spreaker le puedo decir que es súper inmediata. Nunca me han dejado de publicar un episodio. Tiene la opción para ustedes programar sus episodios. Por ejemplo, yo los publico los días lunes, pero yo desde el domingo lo monto y coloco la fecha y la hora que quiero que se publique automáticamente. Eso tienes una opción, también te permite compartir automáticamente ese episodio en tus redes sociales que previamente habrás configurado y conectado a la plataforma. Y ya luego finalmente nos estaremos escuchando en la plataforma de podcast que hayamos seleccionado. Así es como ustedes van a hacer que su voz se oiga. Eso es maravilloso y yo quiero como dar acá un breve resumen de todo lo que estuve anotando para poder crear tu podcast. Entonces vemos que básicamente los 3 pasos que necesitas es, bueno, el único paso que necesitas primero para empezar, lo que necesitas es empezar. Porque tu voz es valiosa y estoy absolutamente, te puede asaltar el miedo de que, bueno, ¿y quién me va a escuchar? Pero eso no importa. Si te empieza a escuchar tu mamá primero, es muy seguro que si tú piensas en qué harías aún cuando no te pagaran por eso, si el dinero no fuera un problema, qué quieres dar a conocer sobre ese tema que te apasiona y en qué tú crees que puedes aportar valor. Si tú te concentras en esas 3 cosas, te aseguro que el miedo simplemente se va a espantar y vas a poder arrancar. Entonces, para iniciar a nivel técnico tu podcast, necesitas hay distintos programas en los que puedes editar. Shari nos recomienda Audacity, que es el que ella utiliza. Puedes grabar desde el audio de tu computadora, pero si quieres darle un toque más profesional y optimizar el audio, entonces ella te recomienda comprar un micrófono para poder grabar podcast. Hay muchos que puedes encontrar en el mercado y pueden costarte, evidentemente, mientras más sofisticados sean, van a costar más, pero puedes encontrarlos desde $30 en adelante, es decir, que es una inversión relativamente baja, ¿no? También es opcional, pero si quieres todavía como darle un poco más ese toque profesional, pues tener unos audífonos para poder escucharte después de que hayas grabado el podcast. Puedes grabarlo a través de Zoom y también, para que aproveches el video. Zoom, sobre todo para que aproveches el video. Sobre todo para aprovechar el video. Y es opcional, pero también puedes aprovechar ese video para poder publicarlo en tu canal de YouTube. Evidentemente, para el canal de YouTube es probable, si quieres darle igualmente todo esto, simplemente para cada vez darle un nivel un poco más profesional, podrías editar ese video para ponerle una tapa, es decir, como una imagen al principio donde pues aparezca el nombre de tu podcast, si no, pues simplemente montas la entrevista así. ¿Y qué puedes hacer? Puedes tener lo que son cápsulas que pueden ser de 5 a 10 minutos, un monólogo que puede ser de 30 minutos, puedes hacer una dupla de presentadores o entrevistas y esos últimos pueden durar entre 40 y 60 minutos. Además de eso, debes evaluar la frecuencia con la que lo vas a hacer, que puede ser desde mensual hasta interdiario, realmente va a depender especialmente de tu tiempo y disponibilidad. Y para escoger el nombre, esto que de repente nos pone así como a temblar y que bueno, pero ¿y ahora qué nombre le pongo? Pues ese va a ser como mi bebé. Entonces puedes pensar en el cómo, en el qué, en el por qué y el para qué tú quieres hacer ese podcast. Y estoy segura que con eso va a surgir allí la respuesta.
Y los últimos 3 pasos ya serían grabar tu audio, subirlo a plataformas de distribución de podcast, que son estas que están viendo en el centro, que pueden ser Evox, Spreaker o Libsyn. Así se pronuncia. Tal cual. Libsyn. Y luego hacer una solicitud para que puedan ellos distribuirse como tal a las plataformas donde tu podcast va a poder ser escuchado. Y bueno, tú lo vas a escuchar y eso va a empezar a explotar y vas a poder disfrutarlo. Y te vas a sorprender de lo que vas a disfrutar este proceso y el feedback bonito que vas a recibir. Y bueno, maravilloso, Shari. Mi gente, esta noche yo quiero ya finalizar y despedirme con esta frase que escuché en mi audiolibro de El hombre de la armadura oxidada, el caballero de la armadura oxidada, que no podemos conocer lo desconocido si nos aferramos a lo conocido. Tenemos que soltar lo que traemos y aventurarnos, dar el paso, intentarlo y grabar ese podcast porque ustedes van a ser unos futuros podcasters sin duda alguna. Aquí tengo Oglimar y bueno, ya el que tenga preguntas vaya haciéndolas para ir ya con que hemos estado preguntando y respondiendo a lo largo del programa. Esto ha sido una sola conversadera. Sí, pero el que tenga algo por allí que le quede en el aire, coméntenlo en el chat. Me dice Oglimar, tengo una duda, ¿cómo sé evaluar el crecimiento de la audiencia en YouTube? Es por likes. Ok, en YouTube tienes reportes de la misma gente de YouTube que te van enviando. Tu canal aumentó una visibilidad de tanto por ciento durante esta semana, tienes tantas horas de escucha en este mes, vas bien, subiste o bajaste el porcentaje y ellos mismos a veces te dan recomendaciones. Todo es por el número de horas escuchadas. En YouTube se maneja por el número de horas escuchadas. De hecho, de tantas horas escuchadas. Perdón, Shari, ¿en YouTube o en YouTube, la plataforma de podcast? En YouTube. Euglimar me está preguntando en YouTube. Ya te voy a responder en el podcast. En YouTube es por el número de horas escuchadas. En el podcast, y son las estadísticas que te da la plataforma donde vas a subir tu podcast, cuando son versiones gratuitas te dan ciertas estadísticas. Cuando son versiones pagas, te dan un poquito más de información. Y lo que te dicen es eso, el número de descargas, el número de escuchas. Tú lo vas evaluando por cada episodio. Ahí son barritas que van subiendo y van bajando y te van diciendo tal fecha y tú vas, obviamente, si lo publicas semanal, vas viendo, esta semana me escucharon tantas personas, me descargaron el podcast tantas, puedes ubicar dónde se encuentran esas personas que te están escuchando, en qué país, desde dónde te están escuchando, desde qué dispositivo. Entonces, son súper completas esas estadísticas. Sí. A medida que, claro, la aplicación requiere un mayor gasto en lo que es la afiliación, te dan estadísticas más específicas. Ok, Shari, y por aquí pregunta también, esto me pareció muy interesante, se me perdió la pregunta. Shakira pregunta si puede subir a YouTube solamente el podcast, solamente el formato audio a YouTube. Sí, fíjense, yo me sorprendió gratamente y yo dije, no, pero yo me estoy complicando la vida. Yo escucho un podcast que se llama Mentor 360, me gusta mucho ese podcast y lo escucho y es muy bueno el audio. Y yo dije, wow, esto en el video debe ser, bueno, brutal. Cuando fui al YouTube es simplemente el logo, la imagen estática del programa y el sonido. O sea, porque es lo que dice Dani. Hay muchas personas que lo colocan en YouTube y simplemente lo escuchan, no lo ven, porque en un podcast el formato audio es para que tú puedas hacer otras cosas mientras lo escuchas. Así que pueden hacerlo perfectamente en YouTube con video o solamente el audio. Sonia pregunta si se puede elegir más de una plataforma. Para escucharte. Sí, yo entiendo que sí.
Sí, claro. Tú puedes escoger, mi podcast se oye en Google Podcast, en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Evox, en Shari, y Spotify. para escuchar, o sea, cuando haces la solicitud para escucharte en distintas plataformas, ¿esa solicitud te la cobran? No. Ok. No. Tú haces tu solicitud y no te van a cobrar nada adicional por eso. No, señor. Ok, entonces, es decir, ya una vez que tú te decidiste lanzarte al agua y hacer ese podcast, entonces lo que te toca es promocionar, o sea, hablar de que tú tienes un podcast para, bueno, generar tráfico. Generar tráfico quiere decir mandar gente a que lo escuche, en este caso, ¿no? Exactamente, okay, no. así es. Darte a conocer, muchachos, lo que no se exhibe no se vende. Así que pongan a compartir esos episodios, díganle a la gente, mira, yo estoy haciendo esto, publíquenlo en sus redes sociales, créense una estrategia de contenido. Bueno, los lunes publico mi episodio, los martes le doy un refuerzo, los miércoles hago un Reels, que ahora están de moda. Es importante mantener el día de publicación, me imagino. Sí, por lo general yo trato de mantener los días lunes como mis días de publicación. Ya yo los lunes en la mañana ya mi episodio está publicado. Disponible. Sí, lo programo desde el mismo fin de semana para poder escucharlo el lunes. Buenísimo. Si de pronto se me retrasa un poco por el entrevistado, por la edición, sufro porque siento un compromiso ya que he establecido con la audiencia. Claro, y Shari, una pregunta antes de ya irnos, que ya casi nos vamos. Esto, mira, se ha pasado volando. Generalmente los té duran como 1 hora, pero aquí mira, no me he dado cuenta. No te preocupes, esto estaba demasiado bueno y por aquí fíjate que lo que me impresiona es que la cantidad de gente que se ha mantenido a lo largo de todo el podcast, viste, que yo estoy aquí que tengo que crear mi podcast porque me confundo, a lo largo de todo el té, escuchándote echar todo el cuento, porque de verdad que esto es algo que muchos, estoy segura, todos los que estamos aquí, pues nos ha rondado la idea en nuestra cabeza, pero no hemos terminado de dar el paso. Y quiero que nos cuentes, Shari, rápidamente, dónde podemos conseguir información, porque yo sé que tú tienes un ebook y de repente escuchamos un montón de cosas, tal vez muchos tomaron nota, pero puede ser que algunas cosas se nos olviden. Y sé que tú tienes un ebook donde explicas un poco la estructura de cómo crear el podcast, ¿cierto? ¿Dónde lo podemos conseguir? Claro que sí. Los que estén interesados en recibir con mayor detalle esta información, me escriben aquí, les estoy dejando mi Instagram, @ShariDoPatrocinio. Me escriben un DM porque es mi red favorita, es la que yo siempre estoy al tanto, pendiente. Me dicen, Shari, estuve en el webinar, me gustaría saber más información acerca de esto y con todo gusto yo les atiendo. Yo particularmente estoy trabajando con lo que es la creación de podcast, la producción de podcast, y será un placer para mí poder ayudarles en la grabación de sus primeros episodios y ayudarles. Maravilloso. Eso quiere decir, yo estoy aquí porque mira, estoy tan atenta escuchándote que se me había olvidado por completo tomar una foto y yo no puedo dejar pasar. Dime para reírme. Dime para reírme. Ya no puedo dejar pasar el momento de que nos tomemos una fotito. A ver. Aquí voy. ¿Con lentes o sin lentes? Como sea, tú eres bella. Aquí voy. Ok. Mira, una cosita, Shari. Bueno, se lo pueden descargar entonces, entiendo, en el link de tu perfil o también escribirte por el mensaje directo, la cuenta de Instagram de Shari, quienes no la sigan todavía, pues corran, es Shari Do Patrocinio. Con Y en el nombre. Shari, Y en el nombre y Do Patrocinio con C, ¿ok? De todas maneras, ahorita mismo la voy a etiquetar en una de mis historias, las personas que estén acá en mi comunidad, y ahí pueden hacerle clic para que vayan directico a su cuenta. Y nada, yo demasiado feliz de que me hayas acompañado, Shari. No sé si tienes alguna cosa adicional que decir. Y quiero, antes de retirarnos, que pongan, cada uno de los que está acá en la sala, que pongan en una palabra, no 2 ni 3, que se llevan del podcast. Del podcast. Esto como que se tiene que convertir en un podcast, Dios mío, porque estoy aquí que no me saco la palabra de la boca. Que se llevan de este té con Shari Do Patrocinio,
aparte de saber que tu voz es valiosa. Cuéntame en una palabra en el chat qué sientes. Y pues nada, darle muchísimas gracias, por supuesto, a ti, Chari, principalmente por este tiempo tan valioso, tan enriquecedor que nos has brindado toda esta información y por supuesto, gracias a Oglimar, a Shakira, a Sonia, a Celis, que está aquí pegado desde el primer minuto, a Rosa Montaño, a Lilibet Galati, que ya dice que quiere tu ebook. También, bueno, gracias a Sandra. Fíjate, aquí ya nos están comentando. Tan bello, los estoy leyendo. Quiero que tú los leas, Shari, para que veas todo lo que has producido. Bueno, ay Dios mío, mira, yo no voy a llorar, vamos a subir aquí, a ver, agradecimiento, enriquecimiento, entusiasmo, inspiración, conocimiento, agradecida estoy yo por la oportunidad, Dani, como te dije, por darme la oportunidad de hablar de esto que me tiene enamorada. Gracias a ustedes por escucharme, por mantenerse aquí en esta sesión. Yo sé para muchos la conexión está buena, está mala, tienen familia, tienen muchas cosas que hacer y que se hayan quedado escuchándome, además de considerarlo muy respetuoso de su parte, los considero un gesto muy valioso porque al igual que ustedes, yo también estoy emprendiendo, estoy empezando, estoy caminando todo este proyecto. Y estas muestras de agradecimiento y de respeto hacia lo que estoy haciendo me llena el alma y me motiva a seguir. Les agradezco enormemente y estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Me escriben y con gusto les ayudo. Si de pronto ya me dicen, Chari, quiero ya grabar mi podcast, quiero empezar a producirlo, con mucho gusto trabajamos en ello y la vamos a pasar bien. Yo voy a ser la primera chicharrona que te diga eso. Bienvenida, bienvenida. Y bueno, sí, ya, mira, esta despedida está más larga que, no voy a decir que qué, porque un poco, pero esto está maravilloso y acá, no, mira, nada. Yo más bien estoy un poco devolviéndote esa maravillosa oportunidad que tú me diste también, porque tú me entrevistaste en tu podcast a inicios de este año, Shari. Episodio 22. Maravilloso, maravilloso. Para mí también es la primera vez que yo estaba hablando en un podcast y yo aquí, ay Dios mío, ¿qué voy a decir? Pero no, de verdad que Shari, todos tus aportes también en mi podcast. Es un amor y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya a mí no me queda té. A mí me queda un poquito. Vieron que la intención fue bonita, nos funcionó la intención. Hermosa, intención en su café en la mañana. Me encantó eso. Lo voy a hacer a partir de ahora. Los dejo con un abrazo anaranjadísimo. Muchas gracias, mi Shari. Nos vemos en el próximo té. Claro que sí. Hasta luego. Buenas noches.